Muy bien, hola a todos. Entonces el seminario de álgebra de hoy va a ser impartido por Marta Lisbeth Shaid Sandoval Miranda y su plática va a ser hablando categóricamente de uniones e intersecciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y en especial muchas gracias a Ángel por darme la oportunidad de platicar en este seminario que tienen en el CUSEI. Entonces, para mí es un gusto formar parte de este seminario. Bueno, entonces voy a comenzar con mi intervención. Entonces, en esta ocasión, de lo que les voy a hablar es, el título es Hablando categóricamente de uniones e intersecciones, y esto viene del seminario que tenemos en la UAM Iztapalapa, donde este trimestre estuvimos estudiando algunas nociones de categorías abelianas. Y bueno, en ese estudio pues entran en juego las uniones y las intersecciones desde el punto de vista categórico, y eso es lo que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, la idea de la exposición es la siguiente. Voy a mencionar algunos preliminares y motivaciones de dar estudiar esos conceptos. Vamos a ver dos definiciones de intersección en categorías y las vamos a comparar, y lo mismo vamos a hacer con las uniones, las vamos a comparar. Y si nos queda tiempo, mencionaremos cómo estos puntos anteriores se relacionan con ciertos pares adjuntos. Bueno, entonces vamos con un poco de introducción, y esto viene de la categoría de conjuntos, que es la que nosotros más conocemos en nuestros cursos de licenciatura. Entonces vamos a comenzar con un conjunto A y lo vamos a denotar como sub de A al conjunto de todos los subconjuntos de A, ¿sí? Es decir, al conjunto potencia, de A, ¿ok? Ahora bien, ¿qué podemos considerar ahora? Supónganse que tengo A y B dos conjuntos y considero una función entre ellos, una función f que va de A en B. Entonces nosotros sabemos que podemos considerar la imagen inversa de un subconjunto de B bajo F, ¿ok? Eso lo que va a hacer es que nos va a inducir una asignación que vamos a denotar como f a la menos 1, que va de los subconjuntos de B a los subconjuntos de A. Y a eso le llamamos imagen inversa, y como lo hacemos clásicamente se denota como f a la menos 1 de x, ¿no? Para cada x que esté en los subconjuntos de B. De nuestros cursos de categorías, que en algún punto de la carrera serán vistos, sabemos que existen adjunciones, tenemos esta terna de adjunciones, y bueno, ahorita voy a decir a qué se refieren, donde que denotó así, f con un signo de admiración, es adjunto a izquierda de la imagen inversa, y tengo otro asignación, otro funtor, que le voy a anotar como f más, que es adjunto a derecha de la imagen inversa, ¿ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, la imagen inversa, que voy a anotar justamente como f con un signo de admiración, a cualquier subconjunto y de A, pues lo manda a su imagen inversa. Es decir, todos los f de A, tales que A está en Y, son conjuntos. Por acá tenemos la otra descripción de F más, ¿ok? F más de Y me manda a todos los B en B, tales que F a la menos 1 de B está contenido en Y, ¿no? Digamos, esto corresponde como que a su fibra, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos clásicamente ese par 2 a 2 de futuros adjuntos, y entonces naturalmente uno se pregunta si además de conjuntos, ¿en qué categoría se tiene algo parecido? Entonces, motivado por eso y otras razones, vamos a ver brevemente en esta charla un poco de la idea categórica de imagen inversa. Y algo que se puede probar es que en una categoría con imágenes e imágenes inversas, el funtor imagen inversa siempre tiene adjunto izquierda y está dado por la imagen directa, ¿ok? Ahora bien, para que la imagen inversa tenga adjunto a derecha, la categoría debe de parecerse mucho a la categoría de conjuntos, y eso es un concepto que viene dado por los topos, ¿no? Bueno, vamos a decir brevemente que un topo es un tipo de categoría que se comporta como la categoría de conjuntos, y más generalmente
como una categoría de ACE sobre un espacio topológico. Tiene aplicaciones en lógica, donde cada topo define internamente una fundamentación de las matemáticas. No vamos a profundizar en topos, esto es más bien la pura motivación y cómo se conecta, ¿ok? Una observación que nos resulta interesante también es que se sabe que ningún topo puede ser una categoría abeliana. Y bueno, ustedes pueden entrar, por ejemplo, a MathOverflow, donde van a encontrar algo de esta discusión, ¿ok? Bueno, en la teoría de topos, a ustedes les interesa algo que podemos encontrar interesante, es que en este tipo de categorías siempre existe la adjunción doble del diagrama que ya habíamos puesto. Todo esto tiene que ver con algo en la teoría fundamental de topos y algo que es conocido como el diagrama doctrinal de Cauchy y Wright, ¿ok? Si ustedes pueden, no voy a profundizar en esto, pero por supuesto al final les menciono algunas referencias si desean citarlo, y por supuesto el doctor Saldívar podrá darles mayores referencias. Bueno, entonces vamos con lo que va más de la charla, ¿ok? Entonces vamos a recordar, ¿no? Teníamos un conjunto A y habíamos considerado sub de A, el conjunto de subconjuntos de A. Sabemos que lo podemos dotar de un orden parcial, dada por la contención de conjuntos, es decir, voy a decir que Y es menor o igual que Z, si solo si Y es un subconjunto de Z, y entonces sabemos que yo puedo ver a este conjunto como una categoría, ¿no? Dado que es un poset, ¿no? Y a los conjuntos parcialmente ordenados los podemos pensar como categorías. Ahora bien, nosotros sabemos también que en categorías tenemos nociones de límites y colímites. Entonces, en el caso de los límites, estos van a corresponder a los ínfimos, y en el caso de los colímites van a corresponder a los supremos. En el caso de este conjunto, y visto como conjunto parcialmente ordenado, los ínfimos corresponden a las intersecciones y los supremos corresponden a las uniones. Nosotros tenemos conocido de nuestros cursos básicos de álgebra y de cálculo estas igualdades que cumple la imagen inversa con respecto a abrir uniones e intersecciones arbitrarias, ¿ok? Esto es, categóricamente hablando, uno lo que dice es que el funtor imagen inversa preserva límites y colímites, y esto nos dice por un teorema del funtor adjunto de Frey que entonces el funtor imagen inversa debe tener adjunto a izquierda y respectivamente debe tener adjunto a derecha. Algo que se puede probar es que el primer funtor que les di, que es la imagen directa, es el que corresponde al primero, y el F más es el que corresponde al segundo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar esto en categorías más abstractas, aquí ya no tenemos la noción de ser subconjunto, sino entra en juego la noción de ser subobjeto. Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿ok? Entonces, ahora voy a empezar con una categoría, voy a tomar C, una categoría, y voy a tomar X, un objeto en C. Aquí estoy relajando un poco la notación. En lugar de decir que X está en los objetos de C, simplemente estoy diciendo que X está en C, ¿ok? Bueno, a partir de vamos a definir la categoría de monomorfismos, denotada por M de X, cuyos objetos los vamos a denotar con un par, es decir, voy a tomar X', el subobjeto, un objeto en la categoría, y esta notación U sub X' a X va a ser un monomorfismo en la categoría C, ¿sí? Recordemos que en una categoría un morfismo es llamado monomorfismo si es cancelable a izquierda, ¿okay? Bueno, dados dos objetos con estas condiciones, uno puede establecer un orden, ¿ok? Entonces, bueno, primero, ¿no? Si tengo esos dos subobjetos, X' y X', y tengo esos dos morfismos,
UX'(X) y UX'X. Voy a decir que un morfismo entre ellos dos es un morfismo alfa, en la categoría C, que va de X' a XY, tal que este diagrama conmuta. Y por las propiedades de los monomorfismos se puede probar que alfa también resulta ser un monomorfismo. ¿Ok? Bueno, entonces, con esta definición, nosotros podemos establecer una relación de equivalencia en M de X, ¿no? De tal manera que vamos a decir que estos dos subobjetos están relacionados si, solo si, como en esta categoría M de X, son isomorfos, ¿ok? Entonces, cuando pensemos en los objetos de esta categoría MX, pues estamos considerando sus clases de equivalencia, X', UX'X. ¿Ok? Bueno, con esa idea vamos a dar esta definición. Entonces voy a considerar C una categoría. Voy a decir que C es bien potenciada, well powered, o otros autores le dicen localmente pequeña. Si para cada objeto X en la categoría C, la clase de las clases de equivalencia de los subobjetos de X resulta ser un conjunto. Quizá aquí yo estoy siendo un poquito técnica, ahorita relajamos la notación. Y bueno, a la clase de equivalencia X', UX'X, con ese monomorfismo lo llamamos subobjeto de X, ¿ok? Y bueno, lo que les decía, y me adelanté un poco, en este conjunto, suponiendo que C es bien potenciada o también llamada localmente pequeña, sabemos que sub de X resulta ser un conjunto. Entonces ahí vamos a definir, recordando lo que pasa en conjuntos, una relación de orden. Entonces vamos a decir que este par es menor o igual que este segundo par, si solo si existe un morfismo alfa que va de X' en XY, tal que este triángulo conmuta. ¿Okay? Este orden parcial no depende del representante de los subobjetos, y entonces es posible que podamos relajar la notación. Y entonces cuando nos referimos a un subobjeto X, lo vamos a escribir solo con el monomorfismo. Recuerden que en este punto de categorías, cuando decimos subobjeto, vamos a pensar en dos cosas, tanto en el objeto como en el monomorfismo que lo acompaña. ¿Okay? Y así vamos a denotar a su clase de equivalencia, en lugar de escribir esta parte, ¿no? X', U. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hablar de lo que va la charla. Entonces vamos a hablar de uniones, intersecciones y otros conceptos. Este primer concepto que vamos a ver de definición de unión en categorías es el que podemos encontrar en el Handbook of Algebra 1 de Bourceau. A esta definición nos vamos a referir como definición de supremos, y vamos a decir que si C es una categoría localmente pequeña y A un objeto en C, voy a considerar mu I, con I los índices. Los mu I son de A I en A, una familia de subobjetos de A. Vamos a decir que un subobjeto mu que va de A' en A es una unión de la familia de esta, si se cumplen dos condiciones. ¿Ok? La primera nos dice que cada mu I está acotada por mu, es decir, mu I es menor o igual que mu. Eso lo que quiere decir es que para cada I existe un morfismo alfa I, tal que estos diagramas conmutan. Y la segunda condición, ¿no? Que es la que nos recuerda precisamente al supremo, y por eso le llamamos así. Si yo tengo eta, que va de A' en A, otro subobjeto en la categoría tal que mu I es menor o igual que eta para todo I, entonces pasa que mu está por abajo, es menor o igual que eta. ¿Ok? Esa es la definición. Bueno, aquí es la traducción de lo que les había mencionado hace rato. Ya lo tenemos.
Entonces, bueno, esta fue para la unión. Ahora vamos con la intersección. De acuerdo al Handbook of Algebra volumen 1 del Bourseau, me voy a referir como definición de ínfimos para la intersección, y es la siguiente, ¿no? Nuevamente voy a tomarse una categoría bien potenciada, o también llamada localmente pequeña, A, un objeto en la categoría C, y mu I, una familia de subobjetos de A, ¿ok? Entonces voy a decir que mu, que va, un subobjeto que va de A' en A, es una intersección para la familia. Si cumple esas dos condiciones, la condición A me dice que mu es menor o igual que mu I para cada I en I, es decir, existen los morfismos alfa I para cada I tal que estos diagramas conmutan. Y similarmente, si yo tengo otro subobjeto eta que va de A' en A, tal que eta es menor o igual que cada mu I, entonces debe pasar que eta está por abajo de mu. Y justamente eso nos recuerda a lo que ocurre con los ínfimos, ¿no? Por eso le llamamos así. Perdón, buenos días. ¿A qué se refiere con categoría bien potenciada o localmente pequeña? ¿Cuál es Sí, el término? sí, al inicio de la charla lo mencioné, que cuando, disculpe. que cuando una categoría resulta que para un objeto A resulta que, me voy a regresar tantito, perdón. Perdón. Ok, bueno, esa es la definición. Está bien, gracias. Sí. Habíamos hablado de cómo podemos considerar los subobjetos de una categoría, y salvo cuestiones técnicas podemos pensarlo así. Vamos a decir que pues podemos pensarlo así. Una categoría va a ser bien potenciada localmente pequeña si para cualquier objeto de la categoría su clase de subobjetos resulta ser un conjunto. ¿Ok? Ok. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, ok, bueno, entonces, ya es la definición de ínfimo. Bueno, algo que se puede demostrar es que la unión e intersección de una familia de subobjetos son únicos. En este caso debemos mencionarlo, únicos con las definiciones que dimos, ¿ok? Entonces, retomamos la anotación de conjuntos, tomando en cuenta que esta es notación, estamos usando la notación de conjuntos, pero esto es en una categoría C, ¿ok? Entonces, esta me está denotando la unión categórica según la definición de Bourseau de esta familia AI, y eso me está denotando la intersección categórica de la familia AI según la definición de Bourseau, ¿ok? Bueno, antes de continuar, una pregunta que resulta natural es preguntarse si las nociones de uniones e intersecciones son nociones duales. Esta pregunta puede parecer inocente, pero de hecho no lo es. Entonces, la respuesta a esta pregunta depende del contexto en qué categoría, ahorita vamos a decir por qué. Y de acuerdo a esto, la respuesta puede ser sí o no. O si les gusta la frase sí y no. Veamos por qué. Entonces, la razón por la que podríamos decir sí, ¿no? Entonces, recordemos que en cualquier conjunto parcialmente ordenado se puede ver a como una categoría. Entonces, sub de A resulta ser una categoría con el orden definido anteriormente en los subobjetos, si ustedes recuerdan. Y bueno, en esta categoría se puede probar que las uniones e intersecciones corresponden con límites y límites, respectivamente. Todo esto dentro de esta categoría, ¿no? Sub de A con el orden dado en los subobjetos, ¿ok? Y entonces, dentro de esta categoría, estas dos nociones, unión e intersección que vimos, resultan ser duales, ¿ok? Ahora, ¿por qué podemos decir en un contexto más general que no? Por la siguiente razón. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de sub de A, y estaba el concepto de subobjeto, ¿ok? Tanto en este contexto, tanto la unión como la intersección
resultan ser subobjetos, ¿ok? Entonces, la razón por la que va el no es la siguiente. La noción dual de monomorfismo en la categoría C es epimorfismo. Entonces, la noción dual de subobjeto es la de objeto cociente, ¿sí? Siendo más técnicos, clases de equivalencia de epimorfismos. Y esta noción dual de intersección se conoce como cointersección, ¿ok? Y hay referencias donde pueden ser consultado este concepto. De hecho, el Borzó tiene una nota para el lector que comienza a estudiar esto, es que es un error muy común pensar que la noción de intersección es igual a la noción de unión en todo esto en C. Sin embargo, como lo dijimos antes, bueno, era una arriba en las notas, sí se considera esta noción dentro de sub-DA, estas nociones sí son duales. Por eso les decía que es importante el contexto donde estamos estudiando. Vamos ahora con el tema, ¿no? Dos definiciones de intersección y vamos a compararlas. Ya vimos la primera definición, que fue la que podemos encontrar en el Borzó. Vamos a ver una segunda definición. La definición de intersección según Mitchell, según Barry Mitchell. Entonces, nuevamente voy a considerarse una categoría localmente pequeña o bien potenciada. Y voy a tomar a un objeto en la categoría C y una familia de subobjetos de A, ¿ok? Entonces voy a decir que un morfismo mu de A' en A es la intersección de la familia mu I, donde I está corriendo en todos los índices de I mayúscula, si cumple dos condiciones. La primera, si ustedes observan, lo que nos está diciendo es precisamente lo que teníamos antes, ¿no? Que mu está por abajo de cada mu I. Es lo que nos está diciendo el primer concepto, ¿no? Para cada I existe un BI que va de A' en a I, tal que este diagrama conmuta. Entonces, mu está por abajo de mu I. La segunda condición es, la primera, bueno, el inciso A, si se fijan, es la misma condición que aparece en la definición del Borzó. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B nos dice que si teta, que va de B en A, es un monomorfismo y existe eta I, que va de B en AI, tal que este diagrama conmuta para cada I. Entonces existe un único morfismo mu que va de B en A', que pasa lo mismo, ¿no? Tal que este diagrama conmuta, tal que mu seguido de eta es igual a teta, ¿ok? Bueno, algo que se puede revisar es que pues esta definición es más o menos la misma bueno, es la que aparece en el Borzó. Bueno, me voy a profundizar en eso. Se puede probar que el morfismo mu que les da en la definición, en el inciso B, es un monomorfismo, y también los BI que aparecen en la definición también van a resultar ser monomorfismos. Bueno, entonces, algo que se puede probar y no requiere de mayor trabajo es ver que la definición en el sentido de Mitchell implica la definición en el sentido de los supremos, ¿no? Y para revisar eso, pues se prueba que si mu factoriza a cualquier morfismo eta, que se factoriza a través de los mu I, entonces factoriza a cualquier mono que se factoriza a través de los mu I, ¿no? Entonces, se puede probar inmediato que la definición de Mitchell implica la definición de Borzó. Para probar el otro concepto necesitamos, para probar el regreso, vamos a necesitar dotar a nuestra categoría de más condiciones. Entonces, para eso entra en juego la siguiente definición,
esa definición es la de intersección, perdón, es la de imagen. Entonces voy a tomar C, una categoría, y F que va de A en B, un morfismo. Voy a decir que un subobjeto mu que va de I en B es una imagen de F si ocurre lo siguiente, si existe un morfismo F' que va de A en I, tal que F es igual a mu F', ¿ok? Es decir, que podemos factorizar a F a través de este subobjeto y este morfismo F', ¿ok? Y la segunda condición, la condición B nos dice que si mu', que va de I' en B, es otro subobjeto, tal que también factoriza a F a través de mu' y F', entonces debe pasar que mu es menor o igual que mu', ¿sí? Recuerden que este orden es el orden que hemos dado en los subobjetos, y eso en lo que se traduce es que tengamos este diagrama conmutativo, ¿sí? Donde gamma es el morfismo que va de I en I', ¿ok? Bueno, entonces, algo que se puede probar es que la definición de imagen, en la definición de imagen todo el diagrama es conmutativo. Categorías que nos interesan, por ejemplo, a nosotros, que es la categoría de módulos. En estas categorías usamos en muchas ocasiones que un morfismo lo podemos factorizar a través de su imagen para realizar distintas cosas que nos interesan, ¿no? Bueno, resulta ser que entonces vamos a tener lo siguiente. Si tomo que C es una categoría bien potenciada y que además tiene imágenes, entonces en este tipo de categorías sí va a resultar que la definición de intersección en el sentido de los ínfimos que podemos encontrar en el Borzó, entonces también implica la definición de intersección en el sentido de Barry-Mitchell, ¿ok? Y bueno, no profundizo aquí en la demostración. Si alguien lo requiere, le puedo compartir las notas, pero se usa mucho la condición de que tengamos imágenes en la categoría para poder realizarlo, ¿ok? Bueno, entonces, como corolario de las dos observaciones que vimos, tenemos que si una categoría es bien potenciada y además tiene imágenes, entonces resulta que en este tipo de categorías la definición de intersección, tanto la de Borzó como la de Mitchell, resultan ser equivalentes. Ahora vamos, similarmente con las definiciones de unión, vamos a compararlas. Para esta segunda definición, que va a ser la de Barry-Mitchell, necesitamos antes un concepto. Este concepto es la definición de llevado. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a tener C, una categoría, F, un morfismo que va de A en B, y mu, de A' en A, bueno, aquí se ve mejor, y U, que va de B' en B, dos subobjetos, uno de A y uno de B respectivamente, y aquí tenemos el morfismo F. Entonces, vamos a decir que el subobjeto mu es llevado a través de F a U si existe un morfismo F' que va de A' en B', tal que este diagrama conmuta. Esta es la definición de ser llevado. Y algo que se puede observar es lo siguiente, es que en esta definición, tanto el morfismo mu, como es monomorfismo, entonces va a pasar que F' es único. Y ahora, si pensamos este concepto de ser llevado, que puede sentirse un poco abstracto, si lo pensamos en la categoría de conjuntos, si pensamos este diagrama, a ver,
Ok. Si pensamos este diagrama en la categoría de conjuntos y pensamos a mu y a u como inclusiones naturales de subconjuntos, lo que tenemos aquí es el concepto de restricción, ¿no? Entonces estamos diciendo que f, bueno, aquí debe decir f se restringe bien a una función f' que va de f' en a' y se correstringe bien a b', ¿ok? Sí, o sea, f' restringido a' se queda contenido en b'. Para las cosas que nosotros, bueno, en mi caso y en el caso de mis colegas que nos interesan la categoría de módulos y, por ejemplo, lo de los preradicales, este tipo de nociones nos resultan importantes. Y en esta categoría podemos ver lo siguiente, que si tenemos que C es la categoría de módulos sobre un anillo con 1 y sigma es un preradical, entonces para cualquier F que va de A en B se tiene que el morfismo I, que va de sigma de A en A, es llevado a J, que va sigma de B en B, ¿ok? Donde tanto I como J son inclusiones. Eso es un concepto, es un ejemplo. Y bueno, ya que tenemos la definición de ser llevado, podemos ver la definición de unión según Mitchell. Entonces, vamos a tomarse una categoría localmente pequeña o también llamada bien potenciada y a un objeto en la categoría C y mu I, una familia de subobjetos de A, donde I es ese conjunto de índices. Vamos a decir que un subobjeto mu, que va de A' en A, es una unión de esta familia si se cumplen dos condiciones. La primera condición, si ustedes recuerdan, va a ser la misma que aparece en la definición del Borzov, que para cada I en el conjunto de índices ocurre que mu I es menor o igual que mu. Es decir, para cada I en I existe un alfa I que va de I en A', tal que este diagrama conmuta, ¿ok? La segunda condición es totalmente diferente a lo que podríamos esperar con respecto a la del Borzov y nos dice lo siguiente. La segunda condición es la siguiente. Vamos a tomar F que va de A en B, un morfismo, y U que va de B' en B. Bueno, ¿dónde está? Ok, aquí está. U que va de B' en B, un subobjeto de B. Esta condición nos dice lo siguiente. Si para cada mu I resulta que mu I es llevado a U a través de F, entonces se tiene el siguiente diagrama, ¿ok? Entonces va a pasar que mu es llevado a U por F, ¿ok? Bueno, entonces se puede demostrar que si existe una unión en ese sentido, esto es único salvo isomorfismos, y aquí también, ¿no? Podemos usar la notación de conjuntos. Otra vez yo, perdón. ¿Qué tiene que ver ahí entonces la FI con la F'? ¿Las F sub I? Ah, porque son sub. Ok, son subobjetos, las AI, ¿verdad? De las A'. Sí, lo que te dice, bueno, en el primer diagrama, es que si cada, bueno, acá en la definición En tienes cada un F, en subobjeto cada U que va AI, de A' en A. perdón. Ajá. Ok. Ok, entonces, la condición B te dice que si cada mu I es llevado a U a través de F, entonces también mu puede ser llevado a U a través de F. O sea, la Básicamente de es lo que arriba es esto. a través de FI, la de abajo es a través de F', pero la de arriba induce la de abajo, ¿o es la pregunta?
Sí, es justamente ¿verdad? lo que dice el Lo que concepto, dice. ¿no? Ajá, Ok, sí, ajá. sí. Gracias. Sí, o sea, si o sea, esto nos debe recordar a cuando veíamos, no sé, en cursos básicos de álgebra o de cálculo, cuando queríamos definir definir una función para definir una función para un conjunto y solo tenías la definición en ciertos subconjuntos, podías definir la función para el conjunto grande partiendo de las definiciones que ya Como una tenías extensión, por decir, ¿no? ajá, algo Sí. así, ¿no? Ajá. Para los subconjuntos pequeños, siempre y Ujú, cuando esté bien definida, ¿no? Por ejemplo, que en claro. las intersecciones coincidan, etcétera. Sí, gracias. Básicamente, ¿no? Sí. Ok, es justamente lo que iba a decir, ¿no? Bueno, entonces, justamente lo que te decía, o sea, en la categoría de conjuntos, a este morfismo F' es lo que a veces denotamos como la unión de los FIs, ¿no? O sea, tú quieres definir una función F de A en B, bueno, quieres hacer esto, ¿no? De nuevo voy a revolver más. Otra observación es algo que tiene que ver con la propiedad universal del coproducto. Bueno, o sea, esta la podemos obviar. Hay otros conceptos. Bueno, la observación 2, para que quede un poquito más clara. Entonces, en la propiedad B, en la propiedad de ser llevado de la definición de unión, se puede pensar como un tipo de propiedad universal del coproducto, lo que sea que sí que implique. Para definir este morfismo F', tal que el diagrama conmuta, ¿no? Cuestiones más técnicas. Y bueno, la primera cosa que se puede probar, nada más tomando una categoría bien potenciada y toda la teoría que hemos previsto, es que la definición de unión de Mitchell nos va a implicar la definición de supremos que viene en el borsón, ¿ok? Y la demostración no requiere mucho trabajo. Pero entonces uno se pregunta, de manera similar a lo anterior, si la definición en el sentido de supremos, ¿bajo qué condiciones implica la definición en el sentido de Mitchell, ¿no? Si observamos, justamente la definición en el sentido de Mitchell en el inciso B trae el concepto de ser llevado, que de principio quizás no parece tan intuitivo cuando uno lo ve por primera vez, no resulta un concepto inmediato. Bueno, para contestar esa pregunta necesitamos que nuestra categoría tenga más estructura y ahí entra en juego justamente el concepto de imagen inversa en la categoría. Entonces vamos a considerar una categoría con pullbacks y voy a tomar F de A en B, un morfismo en C y beta, que va de B' en B. ¿Ok? Voy a tomar... voy a decir lo siguiente, voy a decir que una imagen inversa del subobjeto beta por F es el subobjeto beta prima proveniente de este diagrama pullback. ¿Okay? Y bueno, por cuestiones de pullback, tenemos que B' es un mono, ¿sí? Puesto que beta es un mono y aquí tenemos un diagrama pullback. Entonces, a este objeto A', usualmente se le denota como F la menos 1 de A', ¿no? La imagen inversa. De hecho, este tipo de diagramas, por ejemplo, para los que estudiamos categoría de módulos, son muy socorridos. Cuando necesitamos calcular la imagen inversa, aquí obtenemos la imagen inversa de A, y sabemos nosotros de antemano que ese va a resultar ser un diagrama pullback, ¿ok? Bueno, se puede probar que el subobjeto beta' es único. Todo eso salvo isomorfismo siempre, ¿ok? Y bueno, como ejemplo, en la categoría de conjuntos, si yo tengo F que va de A en B una función y B', un subconjunto de B, donde esta beta resulta ser la inclusión natural de conjuntos,
podemos construir la imagen inversa con estos morfismos, ¿no? El morfismo que va de F a la menos 1 de B', pues es la restricción de F a este subconjunto, ¿ok? Y esa es la inclusión canónica, beta'. Se puede probar que este diagrama conmuta y que va a resultar ser un pullback. Es algo que se puede revisar. Y bueno, entonces, recordando la motivación inicial de la charla, si tomamos que C es una categoría con imágenes inversas y F que va de A en B es un morfismo en C, podemos definir una asignación F a la menos 1 que va de los subobjetos de B a los subobjetos de A, tal que para cualquier, tal que F a la menos 1 de beta, lo que me está dando es la imagen inversa de beta por F, ¿okay? Desde ese punto de vista categórico que vimos previamente. ¿Okay? Bueno, entonces, con esta idea podemos hablar de un concepto que se llama restricción. Voy a tomar F que va de A en B, ¿ok? Un morfismo y A' que va de alfa en A, un subobjeto de A. Podemos definir la restricción de F a A' como la composición F alfa. Si no hay confusión, pues escribimos esta notación, ¿no? La que usualmente conocemos de restricción en conjuntos. Y si suponemos que se tiene imágenes y consideramos la factorización de este morfismo a través de su imagen, entonces a este objeto, a I, es el que lo denotamos como la imagen directa, ¿no? Como ocurre en el caso de conjuntos. De la misma manera que lo mencionamos en la motivación del inicio de la charla, voy a tomarse una categoría con imágenes y F un morfismo que va de A en B. Entonces, se puede definir una asignación y voy a usar la misma notación, F con un signo de admiración que va de los subobjetos de A en los subobjetos de B. Y lo que me está dando es la imagen directa, ¿no? La restricción, justamente con esta definición anterior. Entonces, aquí ya tenemos dos asignaciones. Quizá no nos va a dar tiempo de ver que tenemos aquí un par adjunto, pero vamos a ver esta definición, ¿ok? Entonces, déjenme ver si se cargó. Bueno, esta proposición, que es algo técnica, no la vamos a mencionar en la charla o la demostración, pero sí se puede, si ustedes se fijan, esto les recuerda mucho a lo que ocurre en la categoría de conjuntos, cuando estudiamos qué pasa cuando tomas la imagen inversa o la imagen directa de un subconjunto dado, ¿ok? Y cómo se comportan. Bueno, entonces, tenemos estas condiciones que ustedes pueden revisar. Y, a ver, déjenme ver. Bueno, entonces, algo que se puede checar es que estas dos condiciones nos van a dar, vamos a tener que estas dos asignaciones nos están formando un par adjunto. Ahorita voy a decir bajo qué condiciones. En esencia, hasta ahora solo sabemos, con las propiedades anteriores, que son funciones entre conjuntos parcialmente ordenados, ¿ok? Bueno, déjenme adelantarme, creo que entonces, bueno, acá
estoy un poquito desfasada con mis definiciones. Ok, entonces aquí hay un error, aquí debe decir supremo, debe decir definición de unión, ok. Entonces, aquí lo que tenemos es una de las implicaciones, ok. Si tengo que mi categoría cumple todo lo que necesito, que es bien potenciada, tiene imágenes e imágenes inversas, entonces en este sentido sí va a pasar que la definición de unión en el sentido de supremos que podemos encontrar en el Borzó implica la definición de unión en el sentido de Barry-Mitchell. ¿Sí? Pero le estamos pidiendo toda nuestra categoría, ¿ok? Le estamos pidiendo que sea bien potenciada, que tenga imágenes y que tenga imágenes inversas. Y entonces, justamente, como corolario tenemos que en este tipo de categorías, pues en efecto resulta que aquí las dos nociones de unión, tanto vista a través de supremos como la definición que da Barry-Mitchell, resultan ser equivalentes. Y bueno, para concluir, pues podemos ver que las dos asignaciones que vimos, F la menos 1 y la que corresponde a la imagen directa, nos están definiendo un par adjunto, ¿no? Para categorías que resultan bien potenciadas con imágenes e imágenes inversas. Es algo que podemos nosotros probar. Y entonces, pues aquí es justamente esto, ¿no? Lo que aquí tenemos este par adjunto. Y entonces tenemos que F', pues bueno, que F', perdón, que F con el signo de aquí, y F la menos 1, esto me está formando un par adjunto. Lo que queda pendiente es que ustedes se pregunten qué ocurre con el otro adjunto que habíamos visto al inicio. En general, esa respuesta no se sabe, ¿ok? Bueno, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, disculpen la accidentada de la charla. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿no tengan alguna pregunta, comentario? Pues yo creo que no. Y bueno, estas son, No sé. son las referencias y estas son algunas referencias donde está la motivación inicial que tienen que ver con los topos. Lo pueden encontrar en este libro de Goldbach, es sobre nociones de topos, de categorías y algo más. Y pues nosotros usamos básicamente esos dos libros, ¿no? Que son el Borzó y Ed Mitchell. Y bueno, en el seminario que nosotros tenemos en la UAM, pues tenemos estudiantes que han estudiado más categorías abelianas desde el punto de vista de Mitchell, y también tenemos estudiantes, o en mi caso también, que habíamos estudiado más hacia el punto de vista de las retículas, ¿no? Por eso aparecen los conceptos de ínfimos y supremos. Y nos surgió esa pregunta, ¿no? Porque cada uno tenía sus propias definiciones y queríamos ver en qué contexto es donde ambas coinciden, ¿no? Que es Ya me acordé, perdón. ¿Les interesa? ¿Perdón? Me acordé de una cosa, a ver si la digo bien porque yo no sé mucho de esto para nada, no sé nada de esto. Yo tampoco. Soy muy novata. Pero bueno, es que decías algo así como que el mono era como una cancelación izquierda, ¿estoy bien? Sí, bueno, es el chiste de que los monos son zurdos. Ajá, pero luego Ajá. hablabas algo así como de un ISO. Ahí hay algo también como un EPI, es una cancelación derecha, es algo así como muy ingenuo de preguntar. Sí, ¿Tiene lo que sentido? lo que pasa es que en categorías, bueno, cuando uno estudia, por ejemplo, en la categoría de conjuntos, cuando te dan la definición de función inyectiva, pues es con la definición usual, ¿no? Sí. Que es y f de x es igual, f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Sí, Pero sí. también después nos enseñan que si f es inyectiva,
entonces tiene inversa izquierda, ¿no? Sí. Y uno puede que esos dos conceptos son equivalentes. Ajá. Entonces, la idea de inversa izquierda es la que se retoma como para pensar la parte de definición de monomorfismo en una categoría en general, ¿no? A eso me refiero con que es cancelable izquierda. Cancelación. Ok. A eso. Ok. O sea, no que tenga inversa, sino que componer, como componer. Ajá, o sea, ajá. Si tú tienes que f de alfa es igual a f de beta, y pasa que entonces alfa es igual a beta, entonces lo que tienes es, para cualquier alfa y beta morfismos, entonces f es un monomorfismo de categorías. Ya. Muchas gracias. Nada. Oye, Liz, una pregunta. Ajá. ¿Puedes regresarte a...? Es que dijiste algo así como que no se sabe si hay adjunto o algo así, dijiste, en las últimas diapositivas. Sí, eso tiene que ver con el de la imagen inversa. ¿Cómo es eso? Ajá, o sea, si te fijas al inicio, me voy a regresar. Creo que tengo un desfase de tiempo. Ok. O sea, si te fijas en este diagrama, aquí teníamos una terna, ¿no? O sea, en el caso de conjuntos, tienes este par adjunto de aquí arriba. Ajá. Y en este caso de conjuntos tienes este acá abajo. Ajá. Es justamente el tipo de cosas que uno lee, bueno, que uno se encuentra en el Borsó. Para el caso de las categorías que nosotros estábamos estudiando en la charla, lo que vimos es ¿no? Este par adjunto. Sí. Para no hay respuesta. No sabes si existe el otro. Ajá. Pero, ¿y no hay algunos ejemplos donde sí? O sea, que no sea un topos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no lo sé, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que el contexto que nosotros estábamos haciendo de categorías abelianas, los topos las categorías abelianas no pueden ser topos. Pues no, eso no. Claro. Y pues estas nos sirven para estudiar porque son justo el tipo de categorías que nos interesan, ¿no? Donde la clase de subobjetos de un objeto dado es un conjunto, ¿no? ¿Y esto lo relacionas con preradicales en algún sentido? No solo con preradicales, ¿no? También, pues si te fijas en este tipo, bueno, no aquí, pero en este tipo de cosas de que puedas hablar de los subobjetos, pues nos remite mucho a lo que ocurre en la categoría de módulos, ¿no? Son son el contexto que nos interesa trabajar. Sí. Ajá. O sea, en el caso de los preradicales es un caso en particular, pero, o sea, en general nos interesan las categorías donde podamos trabajar a partir de cosas, utilizando el feeling que ya tenemos en categorías de módulos, ¿no? Y ahí entra en juego las imágenes inversas. Claro. Ver a la categoría de subobjetos de un objeto dado como un conjunto parcialmente ordenado. Gracias, Liz. A ti, gracias. Perdón, tenía una pequeña pregunta. Tal vez era un poco técnica. Entonces, yo me quedé con la idea de que ese sub de A en esa diapositiva, bueno, porque era como la potencia de un conjunto, pero es más general, es como lo equivalente a la potencia en las clases o algo así, ¿no? Ese. Ajá, digamos que es más técnico, ¿no? Sí. O sea, ya tienes una categoría y ahí estás definiendo el concepto de ser subobjeto, ¿no? O sea, digamos, técnicamente hablando y formalmente hablando, el subobjeto, pues, tienes la clase, ¿no? La clase de un subobjeto. Ok. A eso se refería. Y entonces tienes la clase de clases de equivalencia de los subobjetos de una categoría.
pero podemos relajar un poquito esa noción y lo puedes pensar nada más como los subobjetos de X. Es que, perdón, no sé si esto, lo que pasa es que justamente esta semana estaba leyendo algo sobre universos de Grothendieck y me salía esta notación de sub. Entonces, yo no había visto que lo definiera así el sub, pero me imagino que se refiere a esto. No sé, perdón, Bueno, no sé. bueno, depende de la notación. No sé qué notación estaba o qué estabas leyendo. No sé. No, sí, pero es que como era algo muy general, era porque estaba hablando, o sea, eran los universos de Grothendieck, era como si fueran las clases, porque me imagino, es que no lo puede comprender bien, pero creo que es como si fuera una clase, porque habla condiciones en las que los universos de Grothendieck dice que eran equivalentes, la existencia de universos de Grothendieck era equivalente a cardinales inaccesiblemente fuertes. Así estaba, así estaba en el texto. Y ya tenía sus axiomas. Entonces eran una clase de objetos que son más generales que los conjuntos. Y pensé que eran las clases. O sea, pensé que es lo que algunos textos o en categorías se refieren a. Bueno, en algunas teorías axiomáticas de conjuntos se refieren a clases. Pero no sé si, no sé si usted ha trabajado con eso o tenga alguna fuente que veo que es que no sé, como que ese lenguaje se parece mucho. Bueno, es que nos gusta mucho estudiar categorías, también es el punto de vista de Grothendieck, ¿no? Ah, Pero, ajá, pero esta parte propiamente de subobjetos, pues está más hacia dentro de la categoría, ¿no? ok. No, bueno, interesante. Ok, muchas gracias. No, pero yo creo que voy a revisar. Entonces, me imagino que la biografía que dio, bueno, tal vez pueda encontrar un poquito más sobre esto. No sé, o más profundidad. La voy a buscar. Muchas Sí, gracias, doctor. ok, Ujú, a ti gracias. ujú. Muchas gracias nuevamente a Muchas todos gracias. y muchas gracias a la expositora nuevamente. Gracias, muy interesante la Ujú, clase. muy interesante, sí. Muchas gracias Gracias, por hasta luego. invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye, Liz. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego.